es relacionado a los cuidados de enfermería para la prevención de infección del torrente sanguíneo asociado al uso del catéter venoso central. Sean todas y todos bienvenidos. Saludos a todas las personas que nos siguen en la sala de videoconferencia Telmex, así como a quienes nos siguen por la página de Facebook de Insabi MX y la página de Insabi Educación. Recordar que esta transmisión también está siendo grabada y guardada para los efectos del proceso educativo del área correspondiente. Sean ustedes bienvenidos. A continuación, me voy a permitir dar la bienvenida a las personas que el día de hoy nos acompañan. Saludamos con muchísimo gusto al doctor César Alejandro Arcer Salinas, titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica. Bienvenido, muy buenas tardes. Asimismo, me permito saludar esta tarde a la maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez, directora de Enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar. Muy buenas tardes, bienvenida. Asimismo, voy a presentar a la maestra Estela Valdés Godina, subdirectora de Enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Y asimismo vamos a saludar a todas y a todos los que nos acompañan en esta importante sesión del Seminario Permanente de Enfermería. Para dar inicio, nos vamos a permitir presentar a ustedes por supuesto que sí, a la maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez, directora de Enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar, a quien vamos a conceder alguna de las permisos para que pueda compartir con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro Mario, y a todos. Ya aquí con oportunidad de poder enlazarme. Gracias. Estoy para servirles. Voy a permitir presentar la reseña curricular de la maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez. Es licenciada en enfermería por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con especialidad en atención primaria a la salud y administración de los servicios de enfermería, maestra en alta dirección, y quien esta tarde nos dará el encuadre y bienvenida de esta sesión. Maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez, adelante, por favor. Maestra Moya Sánchez, los micrófonos son suyos, adelante. Sí, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que muy contentos de poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Tengo un poquito de problemas con lo que es la red, por eso no voy a poner la imagen, la cámara. Sin embargo, pues sí quiero compartirles esto que es muy relevante para todas las colegas y que están en las áreas operativas y en el área directiva. Se hizo aquí una actualización del catálogo de insumos, medicamentos para la compra consolidada bianual 2023-2024, lo cual es algo muy bueno porque grandes expertas y expertos de las áreas pues estuvieron trabajando para esto. Y bueno, antes de dar ya inicio con esta presentación, yo sí quiero compartirles porque todavía pues he tenido oportunidad de estar en algunos institutos, he estado en algunos estados de la República y todavía piensan que somos un programa de salud o piensan que somos pues otra cosa menos el Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, pues nosotros tenemos poquito tiempo, sin embargo, pues quiero decirles que pues hemos trabajado muy fuerte en beneficio de estar
mejorando las condiciones de trabajo de nuestras compañeras, de las profesionales de salud en enfermería, porque sabemos que somos la piedra angular de cualquier sistema nacional de salud. Y tenemos aquí, pues, uno de los grandes retos, que es poder proveer de atención en salud, pues, a toda la gente que no tenga ningún tipo de derechohabiencia, lo cual es algo difícil, como todos sabemos, pues, el problema de inequidad en lo que es el acceso a la salud, pues, sí es una situación compleja, ya que muchos millones de mexicanos pues no tienen ningún tipo de seguridad social. Por lo cual, pues poder ser parte de este Instituto de Salud para el Bienestar, pues para nosotros es un gran orgullo y es una gran responsabilidad para dar una mejor atención. La siguiente, por favor. Y bueno, una de las funciones básicas del Instituto de Salud para el Bienestar es poder verificar el abasto y distribución de medicamentos, material de curación y equipos médicos. Siguiente. Se hizo una reunión a nivel nacional, interinstitucional, ahí en las oficinas de Acapulco, y la verdad es que fue un trabajo arduo, fue un trabajo pues complejo poder llegar que todos pudiéramos homologar, pero sobre todo el poder decir sí, estamos de acuerdo, que eso es lo necesario para todo el país. No es algo sencillo, sin embargo, en esas mesas de trabajo se llegaron a los acuerdos necesarios para actualizar el catálogo de insumos y medicamentos para la compra consolidada bianual 2023-2024. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí el total de las claves son 1,986, en donde se metieron ya para poder tener esa compra para ese ejercicio. Y el objetivo fue muy claro, que es integrar al catálogo de insumos para el procedimiento de compra consolidada, pues este material de curación. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en las mesas de trabajo, fueron varias mesas de trabajo, ahí tuvimos oportunidad de trabajar con varios compañeros de varias especialidades, lo cual se vuelve un trabajo muy enriquecedor para que realmente esos insumos y este material pues puedan ser de lo mejor para las personas. Aquí en este punto pues nos habla que este catálogo quedó ya listo y fue lo que ya se obtuvo como una gran oportunidad para trabajar ya para este 23-24. Siguiente. Aquí si ustedes observan, pues el material de curación, 632 claves, soluciones electrolíticas y sustitutos de plasma, 45, con un total de 637 claves. Aquí en esta mesa, pues se trabajó por parte de la maestra Estela Valdés Godina, de la maestra Elsa Bolaños, en donde estuvieron muy atentos, donde se ratificaron, se excluyeron y se adicionaron nuevas claves para el beneficio de la atención de los pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta compra consolidada, como les decía, aquí pues ya vemos el equipo multidisciplinario de todas las instituciones que estuvieron muy atentos para que esas claves realmente pudieran dar mejor respuesta a lo que es dar respuesta a las cuestiones de innovaciones terapéuticas, depuración y optimización de insumos y determinación de claves ya consolidables. La siguiente, por favor. Aquí nada más son como ejemplos, es eso, pero sin embargo hay todo un listado de Excel con el número de claves que ya les comenté, pero aquí les pusimos algunos en estas láminas, estimadas colegas a nivel directivo y sobre todo ustedes, compañeros a nivel operación, pues son las personas que más están utilizando ese tipo de medicamentos, ese tipo de antisépticos, apósitos. Entonces, aquí les pedimos de favor que chequen esta base de datos, es un Excel. Ustedes lo van a ver con esta que es del 060. El 060 pues siempre se va a referir a material de curación y ahí ustedes pueden observar. Y aquí les ponemos un ejemplo de varios catéteres que sin lugar a dudas pues permitirán tener una atención pues mejor para los pacientes y también disminuir los riesgos y crear barreras de seguridad. Aquí tenemos esos ejemplos en color rojo en donde está aquí pues cuál es esa clave. Ejemplo, la llave de 3 y 4 vías, aquí nos dice que es la 060 598 0010 y pues bueno, estas láminas, como siempre ustedes saben, van a quedar en la plataforma para que ustedes las puedan bajar, las puedan revisar y también se mandará este archivo en Excel en breve, se mandará por vía oficial, por vía correo,
para que cada uno de nuestras jefas de enfermeras del Hospital Insabi, que espero que estén todas conectadas el día de hoy y que son parte importante del sistema, y pues sobre todo pues que pueda llegar a las 32 entidades federativas. A los institutos también se los haremos llegar para que esta información la tengan de primera mano y ahí empecemos a pedir lo que realmente ya tenemos dentro de este compendio nacional. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ya sin mayor preámbulo, porque hoy es un día muy especial, la verdad es que nuestras compañeras de otras instituciones que participen con nosotros en ese seminario permanente de enfermería, pues para nosotros es un gran placer, porque al final lo que tenemos que hacer es sociabilizar el conocimiento, que no sea solamente de algunas cuantas personas, sino que podamos extender una red diferente de profesionales de enfermería, que seamos más solidarias, y pues siempre estos momentos de cambio, estos momentos de que llega la Navidad, tenemos ese espíritu, se dice que un espíritu navideño de bondad y solidaridad. Ese espíritu de solidaridad esperemos que pues esté los 365 días del año que vienen para el 2023, porque al final aquí es algo muy relevante siempre el tener en cuenta que en nuestras manos está el individuo, la familia y la comunidad, por lo cual no quería dejar pasar de lado el poder desearles feliz Navidad y próspero año 2023. Y de verdad, queridos colegas, ahí al interior de la Dirección de Enfermería, hoy tuvieron un relevante participación dentro de este comando interinstitucional y cada una de sus presentaciones pues tienen algo de ustedes. Y eso se va a empezar a sociabilizar también. Le agradezco su empeño, su gran trabajo, porque la Dirección de Enfermería no es una persona. La Dirección de Enfermería es cada uno de los elementos que la conforman, ya que sin cada uno de esos elementos no podríamos ser lo que somos. Entonces, pues jamás dejar de creer primero, tenemos que creer en que sí podemos, que somos los mejores, por supuesto. Cada uno de nosotros en nuestro ámbito, pareciera ser que cuando uno es de operación dice uno, bueno, es que eso lo escriben, están en el escritorio y no saben la realidad. Pero queremos decirle que cada uno de nosotros pues viene de la operación y siempre nos estamos nutriendo con sus experiencias, con sus comentarios, siempre en beneficio de la profesionalización de enfermería. Entonces, no dejar de creer y crear. Muchísimas gracias y un abrazo a la lejanía, al bello puerto de Acapulco y a cada una de las entidades donde ustedes estén presentes. Gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez, directora de Enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar. Dando continuidad con nuestro programa del día de hoy, me voy a permitir presentar a ustedes a la doctora Estela Valdés Godina, quien a continuación nos hablará acerca del panorama general del cumplimiento del paquete de prevención de infección del torrente sanguíneo asociado al uso del catéter venoso central. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela de Enfermería de Mexicali, Baja California, es diplomado en Gerencia en el IMSS, tiene un diplomado en Formación de Directivos en Salud, tiene una maestría en Alta Dirección y un doctorado en Alta Dirección de Establecimientos de Salud. Se ha desarrollado dentro del área operativa y también dentro del área directiva en instituciones de salud, como supervisora de atención médica, coordinadora delegacional de enfermería en atención médica en el IMSS, coordinadora estatal de enfermería en la Secretaría de Salud Baja California y actualmente como subdirectora de enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar. Doctora Estela Valdés Godina, bienvenida, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como bien les dice el maestro Mario, pues les voy a presentar un panorama general de cómo se han comportado este paquete de prevención de infección del torrente sanguíneo antes de que la maestra Berenice entre y nos diga algunas cuestiones importantes en relación al cuidado de enfermería. Si bien es cierto, este paquete se ha visto expuesto a muchas evaluaciones por parte de nosotros, pues es importante que nosotros vayamos visualizando y reiterando cuáles son los principales riesgos que estamos presentando. Para tal efecto, daremos una breve introducción a algunos elementos importantes relacionados con el catéter venoso central, qué documentos normativos están implicados dentro de este proceso,
cuáles son las entidades federativas que a lo largo de octubre del 2021 a noviembre del 2022 hemos visitado a través del del Comando Interinstitucional del Sector Salud, cuáles son los resultados de las entidades federativas y algunos otros criterios importantes. La Dirección de Enfermería pues ha participado para tal efecto en la visita dentro de las actividades relacionadas con este paquete, y estos son algunos de los resultados importantes que se han visitado en las unidades médicas, tanto de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE. ¿Qué elementos importantes debemos de considerar y que están relacionados con estos paquetes de acciones? Pues definitivamente que el uso adecuado de los antisépticos, tomando como referencia que en la mayoría de las unidades médicas no tenemos unidosis ya preparadas y listas del proveedor para poder utilizarnos, y nos tenemos que dar a la tarea de hacer una fracción segura de antisépticos o una utilización y un resguardo adecuado de los mismos. ¿Qué características de catéter necesito de acuerdo al tipo de pacientes que tengo? ¿Cuáles son los insumos que necesito y que llevan un proceso de esterilización en los cuales debemos de verificar de manera muy confiable? ¿Cuáles son los procesos de limpieza y desinfección? ¿Qué insumos tenemos para esta limpieza y desinfección? ¿Cómo está nuestro panorama general en el programa multimodal de higiene de manos? ¿Cómo hacemos el manejo y uso de medicamentos desde la preparación, el resguardo, preparación hasta la administración con el paciente, así como el uso adecuado de aquellos apósitos necesarios para proteger nuestras líneas vasculares? ¿Cómo está la permeabilidad de nuestro catéter? ¿Qué necesidades tiene nuestro paciente? ¿Cómo hacemos esa valoración y cómo identificamos los riesgos de una infección asociada a la atención a la salud relacionado con una línea vascular? ¿De qué manera mantengo ese circuito cerrado? ¿Y cómo uso los antimicrobianos ante la presencia de una infección asociada a una línea vascular? Todo este panorama no debemos de perder de vista como elementos importantes que intervienen y van estrechamente vinculados con el paquete de prevención de infecciones relacionadas con un paciente con catéter venoso central. También es importante mencionarles que tenemos varias normatividades en las cuales nos podemos apoyar para nosotros hacer referencia en relación a lo que vamos a hacer en la atención directa con nuestros pacientes. Y empezaremos con el manual de implementación de los paquetes, donde ahí viene la manera de implementación, de evaluar, pero también algunos otros importantes como la norma 022, así como todas las actividades relacionadas con las líneas vasculares, desde la instalación, mantenimiento y el retiro de las mismas. No perder de vista que estos documentos son de referencia nacional, aunados a los que ustedes hayan preparado, investigado dentro de sus unidades hospitalarias, que también son importantes para cumplir con este paquete. Les presento el mapa con las 16 entidades federativas que hemos visitado a lo largo de de todo el año, casi más de la mitad del país, con 50 unidades médicas visitadas, en su gran mayoría de segundo nivel y una por ahí de tercer nivel de atención de la Secretaría de Salud. Hago referencia a 3 unidades de un color marrón, donde hubo una participación activa en vinculación con la OPS, donde hicimos un proceso de capacitación, donde participó el personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, compañeras de enfermería del ISSSTE y desde luego que personal del INSABI, haciendo un estudio de prevalencia, pero también haciendo un proceso de capacitación muy importante para romper paradigmas en las acciones que se están desarrollando dentro de esos hospitales. Hago de referencia a los resultados de manera oficial presentados el día de hoy en la mañana por la doctora Tania, que es la responsable de la ROBE, que concentra la información a través de una plataforma donde nos da un resultado en relación a cómo se comportan cada una de las entidades federativas que de alguna manera informan dentro de esta plataforma de estos resultados para que ustedes puedan ver las tasas de infecciones asociadas a una línea vascular y la comparen en este momento con la siguiente gráfica que les voy a presentar relacionado con los paquetes de acciones preventivas.
En esta gráfica yo les muestro el porcentaje de cumplimiento que hemos tenido de las 16 entidades federativas visitadas, donde nos da un porcentaje global de un 36%, y cada uno de ustedes identifiquen en qué posición está su entidad federativa, y en ese sentido ustedes podrán ver desde qué porcentaje de cumplimiento tienen y cuál es la brecha que tienen para cumplir en sus unidades médicas. Cuáles son los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los criterios que tiene la cédula que utilizamos para hacer la medición de las barreras de seguridad que debemos de aplicar con un paciente de línea vascular, y podemos ver cómo más del 66% de estos criterios que debemos de aplicar están por abajo del 30% de cumplimiento, que es algo que nos debe de ocupar en este momento. Sin lugar a dudas, que los porcentajes se los presento aquí numéricos para que ustedes vayan identificando cuáles son los hallazgos importantes que hemos encontrado. Entonces, encontramos que no hay un registro de la valoración que hacemos de la línea vascular, que es uno de los primeros criterios y más importantes para desarrollar las actividades de intervención con el paciente de línea vascular, que hacemos de manera errónea y no acorde a procedimiento a la limpieza del sitio de inserción del catéter, que nuestros desinfectantes y nuestras torundas no están resguardadas de manera segura, que el cambio de sistema no se realiza de manera séptica, aunque sí la hacemos en tiempo en base al tipo de solución que tenemos en infusión con el paciente, pero no lo hacemos con esa técnica séptica que se requiere. Una práctica incorrecta en relación a la desconexión de estos equipos que nos rompe el circuito cerrado, que lo hemos observado en algunas de las ocasiones, principalmente por los médicos becarios al momento de tomar las muestras del laboratorio. Preparación y manejo de antisépticos, algo que se vuelve muy relevante en el manejo de las líneas vasculares y que debemos de trabajar muy fuertemente dentro de las unidades médicas. Y con esto ustedes podrán ver de manera muy, muy general y muy amplia que pues no hemos llegado todavía al indicador de las tasas de infecciones asociadas a la atención a la salud, que tenemos muy bajos porcentajes de cumplimiento a nivel nacional. Por lo tanto, eso nos implica que debemos de trabajar fuertemente en las actividades que nos corresponden relacionadas con el cuidado, que los procesos transversales, algunos de ellos están fallando y nos están rompiendo esas barreras de seguridad que debo de cumplir para la atención de estos pacientes, que todavía no logramos hacer un trabajo colaborativo interprofesional con todos los actores que participan en este paquete de prevención para tener éxito en la parte de implementación, mantenimiento, seguimiento y control de las acciones relacionados con las líneas vasculares, y que debemos de redoblar esfuerzos en relación a la supervisión y seguimiento para hacer una evaluación objetiva con información confiable que me ayude a tomar decisiones. Proceso de gestión, en su gran mayoría en los estados, en algunas de las instituciones de salud, están apenas haciendo la difusión de estos paquetes de acciones y que nos espera mucho trabajo en la parte de implementación, pero sin lugar a dudas nosotros los estaremos acompañando en este camino para reforzar las actividades y que a ustedes se les haga más fácil desarrollar estas acciones dentro de sus unidades médicas. Desde luego que vamos a continuar dando seguimiento a través del COIS el próximo año de estas actividades, por lo tanto, hay que continuar fortaleciendo las actividades en aquellas entidades federativas que ya se solicita y que ya tienen ustedes un diagnóstico basal, pues empiecen a trabajar en esa parte, vayan documentando, dando seguimiento puntual de manera mensual a esos resultados y qué áreas de oportunidades tienen. Y también en esas entidades federativas no visitadas, con este contexto general que les estamos dando, ustedes pueden empezar a hacer sus evaluaciones basales, iniciales, para poder hacer su diagnóstico y empezar a hacer sus actividades de implementación. Sin lugar a dudas, un trabajo muy importante el que estamos haciendo dentro de las entidades federativas a lo largo del país, y lo más importante y que es histórico es ese trabajo interinstitucional que estamos haciendo en todas las entidades federativas, que nos va a ayudar doblemente a reforzar la salud de la población mexicana en aquellos pacientes
hospitalizados, disminuyendo los riesgos. Y con esto daré paso a la siguiente presentación, que sin lugar a dudas será de gran interés para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Valdés Godina. Es así como hemos revisado un panorama general que nos da una visión muy clara de qué es lo que tenemos con base en la información que ha ido recolectando todo el equipo que trabaja de manera intersectorial. A continuación, me permito presentar a ustedes a la maestra Alicia Berenice Gómez García, quien es licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, tiene la especialidad en Nefrología por ENEO UNAM, es maestra en Docencia por la Universidad de Negocios, está diplomada en Terapia de Infusión intravenosa, Alta Gerencia en Enfermería, en Calidad, en Administración, en Nutrición Parenteral y en Nutrición Enteral Total. Es fundadora del área de catéteres del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, es cartelista en el Foro Nacional Internacional de Calidad en Salud, se ha desempeñado dentro del área asistencial como enfermera operativa, líder ETI, supervisora de enfermería, jefe de enseñanza e investigación, y actualmente la maestra Gómez García se desempeña como gestor nacional del cuidado del paciente en el equipo de la Jefatura Nacional de Enfermería de la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE. Maestra Alicia Berenice, para nosotros es un placer escucharle y que usted pueda compartir todo esto que usted domina a la perfección acerca de los cuidados de enfermería para la prevención de infección del torrente sanguíneo asociado al uso del catéter venoso central. Muy buenas tardes, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos, de verdad. Agradezco a la doctora Candelaria Guadalupe Avendaño Ballinas, nuestra jefe de servicios de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por permitirnos esta colaboración. También, sin duda, ha sido totalmente enriquecedor estos enlaces interinstitucionales que hemos ido formando, lo cual nos ha favorecido la implementación de muchas estrategias en cada una de nuestras instituciones. También agradezco a la maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez, directora de enfermería de INSABI, por la participación. Voy a compartir pantalla en este momento. Por favor, me hacen referencia que se alcanza a observar bien. La observamos perfecto y la escuchamos, adelante. Muy bien, entonces vamos a dar continuidad a nuestra sesión del día de hoy. Esta disertación hablará acerca de los cuidados de enfermería para la prevención de infección del torrente sanguíneo asociado al uso del catéter venoso central. Un tema que sin duda compete al profesional de enfermería, siendo el responsable prácticamente de muchas de las intervenciones que se realizan para la prevención de la infección del torrente sanguíneo asociado a catéter. Para poder hablar de infecciones tenemos que retomar esos conceptos relacionados a las infecciones asociadas a la atención de la salud. Actualmente, por muchas vertientes, por muchos foros, nosotros escuchamos hablar de infecciones asociadas a la atención de la salud. Vemos que se llevan a cabo muchas estrategias relacionadas a la prevención, al control del manejo de estas infecciones. Pero, ¿qué son las infecciones asociadas a la atención de la salud? La infección asociada a la atención de la salud es una condición ya sea localizada o generalizada resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina. Un punto muy importante, este agente infeccioso o la toxina no estaban presentes ni en periodo de incubación en el momento de ingreso de la persona a la unidad de atención o antes de recibir atención sanitaria. Y esta puede manifestarse incluso después de su egreso. Muy, muy importante identificar en qué momento nosotros hacemos referencia que es una infección asociada a la atención de la salud. Y prácticamente con este concepto, si nosotros lo leemos o lo estamos adaptando de una forma consciente, inclusive hasta podría
resultar un poco asustadizo, ¿verdad? Porque quiere decir que en cualquier momento se puede presentar una infección asociada a la atención de la salud. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para que ocurra una infección? Pues esto va a depender de la exposición al riesgo de contraer la propia infección. Y también nos dice que solo por el hecho de recibir una atención médica en cualquier unidad médica, particularmente cuando se requieren tratamientos o procedimientos invasivos, estamos expuestos a recibir una infección asociada a la atención de la salud. Pero ojo, un punto muy importante, no con esto quiero decir que el simple hecho de que las personas ingresen a una unidad médica quiere decir que van a adquirir una infección asociada a la atención de la salud. De pronto me podrías decir, Bere, me parece muy lógico que se puedan infectar las personas porque les estás instalando catéteres, les estás realizando procedimientos invasivos, colocando sondas, multifuncionando, tomas de muestras continuas, entonces los estás invadiendo con mucha frecuencia. Sin duda, las infecciones asociadas a la atención de la salud mayormente son prevenibles, ¿ok? Prevenibles. ¿Y quién lleva a cabo todas estas intervenciones? El equipo multidisciplinar que brinda atención médica a la persona. ¿Cuáles son entonces esos factores para que se pueda presentar una infección? Tenemos los factores del huésped y los factores del ambiente. Los factores del huésped van siendo referencia a las edades, por ejemplo, de la persona. Nos dice que mayor riesgo de que se presente una infección en las etapas de la vida, ¿no? Cuando la persona es recién nacida, pediátrico, en esas etapas y también cuando la persona se encuentra en una etapa adulta, ¿no? En una edad adulta. En los extremos de la vida es cuando mayor riesgo tenemos de presentar una infección. Además de eso, las comorbilidades que tenga la persona. Si se encuentra en inmunosupresión, si se encuentra cursando con patologías que meramente ocasionen inmunosupresión en la persona. Dentro de los factores del ambiente, ahí es donde mayor intervención nosotros tenemos como profesionales de la salud. ¿Por qué? Si nosotros identificamos el ambiente, vemos a la persona, vemos, inclusive en la imagen se alcanza a observar la unidad médica, pero si decimos la unidad de la persona, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia desde a la cama de la persona, la ropa que estamos colocando, los aditamentos que nosotros utilizamos para la atención, llámese tripié, llámese baumanómetro, llámese estetoscopio. Si ya nos vamos un poco más invasivos, las soluciones, los catéteres que estamos colocando. Y dentro de esos factores también intervienen el tiempo que nosotros utilizamos para la limpieza, para la desinfección de los mismos. Si ya tenemos políticas establecidas de cada cuánto nosotros tenemos que realizar esa limpieza de cada uno de los equipos que estamos utilizando en la persona. Entonces, dentro de esos factores nosotros podemos ver que es multifactorial la prevalencia de que se presente el riesgo de que ocurra una infección asociada a la atención de la salud. Dentro de los factores de riesgo asociados específicamente a la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, ya saben que siempre nos gusta colocarles nombres rimbombantes a todas las cosas y cada vez vamos siendo un poco más especializados en la forma en que denominamos las infecciones. Vemos ahora que tenemos IAS y que tenemos dentro de las IAS propiamente la infección de torrente sanguíneo asociada a catéter, que ya muy puntual la maestra Estela nos decía pues que es una infección que se presenta con mayor prevalencia, ¿verdad? Y que pues bueno, tenemos a cabo intervenciones clínicas día a día en nuestra práctica. Dentro de esos factores para que se presente propiamente la infección de torrente sanguíneo asociada a catéter, tenemos los factores que van relacionados con la práctica de atención. Dentro de la práctica de atención para los dispositivos de acceso vascular, tenemos puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Instalación, mantenimiento y retiro. Bere, me estás diciendo que todo el tiempo, entonces, el manejo del dispositivo requiere de una atención específica
para evitar en todo momento que se presente alguna infección. Cierto, de la parte de la instalación, mantenimiento y retiro lo vamos a ver puntualmente un poco más adelante. Dentro de los factores relacionados con el dispositivo, entonces vamos a identificar qué tipo de material tiene ese catéter, es de poliuretano, es de politetrauretano, de qué están hechos nuestros dispositivos. De pronto es muy importante que no solo realicemos la práctica clínica de forma continua, de forma que sea una práctica clínica consciente. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué tipo de material utilizamos en esos dispositivos? De pronto, si hacemos esa introspectiva, híjole, ¿verdad? Solamente es lo que tengo en mi unidad, solamente es lo que me proporcionan y no doy ese más allá de identificar qué tipo de material tengo en esos dispositivos que estoy manejando. En cuanto al número de lúmenes, mientras más lúmenes tengamos, mayor contacto con el dispositivo, mayor manipulación, mayores acercamientos a la parte intravascular, mayor riesgo de infección. Y el sitio de instalación. Se dice que mayor riesgo de infección para las vías femorales, vía yugular y vía subclavial. Relacionado a infecciones, el sitio de instalación que se recomienda es la vía subclavial. Evitar la vía femoral para la colocación de estos dispositivos. Dentro de los factores del huésped, les decía ya que tenemos las edades extremas, integridad de la piel, los pacientes con quemaduras, los pacientes con heridas, con estomas, las comorbilidades, son hipertensos, son diabéticos, pues prácticamente día a día vemos estas características en todas las personas que nosotros estamos atendiendo. Los pacientes con inmunosupresión y bueno, las estancias hospitalarias prolongadas, que en general la literatura es lo que nos marca referente a la estancia hospitalaria, pero si nosotros llevamos a cabo intervenciones específicas, controladas, estandarizadas, de acuerdo a todas las características que vamos a ver a continuación, entonces vamos a poder identificarlas y tal vez podríamos estar atacando este punto de estancias hospitalarias prolongadas. Pero para poder contextualizar cómo se presenta o qué es una terapia de infusión intravenosa, tengo que tenerlo muy claro. De pronto identificamos como infección de torrente sanguíneo asociada a catéter, meramente el catéter. Y la mayor importancia va hacia el catéter, hacia el dispositivo. Y todo el contexto que queda dentro del dispositivo lo dejamos a un lado. Entonces, ¿qué es la terapia intravenosa? ¿Cuáles son todos esos puntos por los cuales se puede presentar una infección de torrente sanguíneo asociada a catéter? Para empezar, tenemos que situarnos en que la terapia de infusión intravenosa es un procedimiento con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos, que consiste en la inserción de un catéter en la luz de una vena, a través del cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre o alguno de sus componentes. Ay, Bere, pero qué fácil, ¿verdad? De pronto pensaríamos que, híjole, Bere, solamente el dispositivo. Entonces, nosotros en estas imágenes quise dejarles como la historia de mi dispositivo o la historia de la terapia de infusión en una persona. ¿Cuándo inicia la terapia de infusión? Cuando yo detecto que la persona está cursando por un proceso patológico y de acuerdo a su tratamiento, ya sea obviamente por vía intravenosa, entonces requiere de un dispositivo de acceso vascular. Pero para eso tengo que identificar cuáles son las características de la piel de acuerdo a la edad de la persona que estoy atendiendo, el tipo de tratamiento farmacológico que la persona requiere, el tipo de días, la estimación de los días del tratamiento que la persona requiere. Entonces, realizo la valoración. ¿Requiere un dispositivo periférico? ¿Requiere un dispositivo central? Situémonos en que se requiere un dispositivo central de acuerdo a la temporalidad, a la osmolaridad y al tipo de tratamiento que se está
requiriendo en ese momento y las características propias de la persona. Ya que identifiqué que requiere un dispositivo, entonces tengo que ser, como profesional de la salud, tener ese conocimiento de anatomía, de fisiología, de las técnicas de abordaje para la inserción del dispositivo. Una vez que coloqué el dispositivo, entonces también tengo que conocer los diferentes materiales que requiero, desde asepsia de la piel, estabilización del dispositivo, cuáles son los apósitos adecuados para ese dispositivo y qué es lo que tengo que vigilar en ese dispositivo. Por si no fuera poco, una vez ya colocado el dispositivo, entonces comienza la parte de la terapia farmacológica, la terapia de infusión. En la terapia de infusión tengo que realizar una preparación higiénica de medicamentos, administración higiénica de medicamentos, evaluar compatibilidad, incompatibilidad de los fármacos que voy a estar ministrando en esa persona. Y además de eso, nuestras precauciones de barrera, desde higiene de manos, uso de barrera máxima, las diferentes técnicas de asepsia que tengo que utilizar. Entonces, bien, contextualizándonos desde este punto que la terapia de infusión intravenosa inicia cuando la persona requiere un tratamiento por vía intravenosa y termina cuando retiro el dispositivo. Y el retiro del dispositivo no es tan sencillo, no es cualquier cosa. Inclusive, como lo veíamos en el concepto de las infecciones asociadas a la atención de la salud, propiamente después de haber retirado el dispositivo, se puede inclusive presentar una infección de torrente sanguíneo asociado a catéter. Entonces, bien, ya teniendo muy claro este concepto de terapia de infusión intravenosa, podemos pasar a nuestro siguiente punto. ¿Cuáles son esas fuentes de infección relacionadas con el catéter intravascular? Se marcan 3 puntos gruesos, por decir algo, del riesgo de que se puede presentar una infección. Tenemos 3 puntos muy definidos: en la conexión, en el punto de inserción y en la vía hematógena. Se dice que en la conexión los microorganismos migran por vía intraluminal desde las conexiones que se encuentran ya colonizadas y bueno, estas, por medio de las conexiones, cuando nosotros administramos una solución, conectamos un medicamento, entonces todos esos microorganismos que ya se encuentran dentro al no realizar una asepsia adecuada, ingresan al torrente sanguíneo, que es la vía extraluminal. Extraluminal, todo lo que está afuera ingresa a la vía intraluminal. El otro punto, y hacen referencia a que el punto de inserción es un punto muy crítico, inclusive se toma como que el 70% de que se presente una infección va relacionado al punto de inserción. El punto de inserción, los microorganismos extraluminalmente migran desde la piel que se encuentra colonizada. Al momento de insertar el dispositivo, al momento de asepsia del sitio de inserción. Y bueno, en la vía hematógena, los microorganismos se adhieren a la fibrina, al trombo, o se va desarrollando ese biofilm, se coloniza y se contamina. Y el punto que menos se puede presentar es cuando los microorganismos pueden colonizar el catéter por la vía hematógena. O sea que la infección se encuentra en cualquier otro punto y el paciente ya por sí es séptico y todos los métodos invasivos que yo coloque en él se van a contaminar. Pero ese es el menor de los puntos. Antes de pasar a todos los cuidados, tenemos que saber cómo identificar una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Ya sabemos qué es la terapia intravenosa, ya sabemos qué es una infección, pero ¿cómo identifico que se refiere a una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter? Primero quiero que se queden con esta imagen, que es una imagen muy, muy fácil de poder identificar. Tenemos la clasificación de las infecciones. Puede ser confirmada por laboratorio, la infección relacionada a catéter, la relacionada a contaminación de soluciones, infusiones o medicamentos intravenosos, y la bacteremia no demostrada.
4 características o 4 subclasificaciones de una infección de torrente sanguínea asociada a catéter. Por la confirmada por laboratorio tenemos 2 criterios, ¿ok? Ya nos quedamos con esta imagen y vamos a señalizar cuáles son esos criterios de clasificación. Como criterio 1 tenemos hemocultivos cualitativos que van a ser obtenidos a través del catéter y de una función periférica en un tiempo de positividad de más de 2 horas. Primero se toma el hemocultivo central, seguido del hemocultivo periférico en un tiempo de más de 2 horas. Y como resultado tenemos 103 unidades formadoras de colonias en hemocultivos cuantitativos, ¿ok? Aquí ya estamos evaluando los resultados. Acuérdense que es la confirmada por laboratorio. Ese es el criterio 1. Criterio 2. Paciente con 1 o más hemocultivos que han permitido el aislamiento de un microorganismo patógeno. Este microorganismo no se encuentra relacionado a otro sitio de infección, así como también el mismo microorganismo aislado en el cultivo de la punta del catéter. Y como un punto, el cultivo de la punta del catéter se realiza a través de la técnica de Macchi. ¿Y qué vamos a obtener como resultado de laboratorio? 15 unidades formadoras de colonia por placa en caso de cultivos semi-cuantitativos o 102 unidades formadoras de colonia por mililitro para cultivos cuantitativos. De pronto pareciera un poco agobiado ver todos estos datos de las unidades formadoras de colonias y de los hemocultivos y demás, pero es algo que el profesional de enfermería debe de estar familiarizado al dar seguimiento con los síntomas que presente la persona de infección. Entonces ya sabemos qué cultivos debemos de tomar, a qué hora, en cuánto tiempo y después de eso interpretar los hemocultivos. ¿Y cuáles son esos signos y síntomas o datos de laboratorio que presenta la persona? Fiebre, distermia o hipotermia, calosfríos, hipotensión, taquicardia, taquipnea, leucocitosis, leucopenia, recuento de neutrófilos inmaduros en sangre periférica. ¿Cuántas veces, verdad? No vemos este tipo de sintomatología en las personas con métodos invasivos en una terapia intensiva, una UTIP, urgencias es transitorio y aún así se llegan a presentar estos síntomas. Entonces, recuérdenlos y por favor no los normalicen. No normalicen que una persona presente toda esta sintomatología en el momento de recibir la atención. La relacionada a catéter, esta infección se da cuando un paciente tiene antecedente de instalación de catéter central dentro de las 48 horas previas al inicio de los síntomas. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con base al criterio 1, al criterio 2 y además tenemos un tercer criterio. Paciente con 2 o más hemocultivos tomados de diferentes sitios de punción, ya sea el mismo día o días consecutivos, con no más de 24 horas entre ellos. Y todos estos hemocultivos van a tener el mismo microorganismo comensal. Puede ser un coco, puede ser, ¿cómo se llama? Staphylococcus coagulasa, streptococo, bacilos. Entonces, ahí también tenemos que estar pendientes con el resultado del laboratorio. La infección relacionada a contaminación de soluciones, infusiones o medicamentos intravenosos es mucho más fácil de identificar porque los pacientes con bacteremia o fugemia, sin otra fuente probable de infección, van a tener el mismo microorganismo aislado en la solución endovenosa que se está siendo administrada. Y además no hay ningún otro foco infeccioso, no hay inmunosupresión grave y existe una relación entre la aplicación de la terapia y el cuadro clínico. Y los síntomas que nosotros podemos observar en la parte inferior derecha de la pantalla los vamos a tener en todas las infecciones o en todas las clasificaciones. La bacteremia no demostrada son criterios clínicos de laboratorio en quienes no se aísla el microorganismo y presentan respuesta positiva al tratamiento antimicrobiano, que de pronto cuando no tenemos una vigilancia epidemiológica tan fortalecida, llegamos a esta parte, ¿no? Bacteremia no demostrada.
pero es muy importante identificar la sintomatología, realizar los hemocultivos de forma oportuna y no solo realizarlos, sino darle seguimiento al resultado de estos mismos para poder otorgar un tratamiento oportuno. ¿Por qué es tan importante identificarlas de forma oportuna y brindar un tratamiento adecuado? Porque en el mejor de los casos tenemos solamente una infección del sitio de inserción del catéter o del túnel o del puerto subcutáneo. Si nosotros no detenemos o no realizamos un tratamiento oportuno en este momento, se puede complicar esta infección, llegar hasta una mediastinitis o una endocarditis. Dentro de las más comunes que nosotros identificamos son las infecciones del sitio de inserción del catéter, del túnel o puerto subcutáneo. En estas infecciones, el paciente debe tener un cultivo positivo del sitio de inserción, ya sea del trayecto o del puerto, de acuerdo a cómo nosotros veamos, valoremos esa evolución, ese sitio de inserción. Entonces, en esta tendrá el aislamiento de microorganismos en la tensión de Gram del sitio de entrada del catéter o del material purulento, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos pues, de la vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son esos signos y síntomas de infección? Vamos a tener 2 o más de los siguientes: calor, edema, rubor, dolor, drenaje purulento del sitio de entrada del catéter o del túnel subcutáneo. Y si ustedes pueden ver, esto no es el hilo negro de ninguna situación. Más que todo es identificar, realizar intervención de forma intencionada de esta sintomatología para poder evitar alguna complicación. La mediastinitis son pacientes con antecedente de procedimiento invasivo previo en los últimos 90 días. Y la endocarditis, el paciente debe pertenecer a cualquiera de los siguientes grupos: antecedente de infección de torrente sanguíneo asociada a la atención de la salud, fiebre prolongada y sin justificación evidente, y antecedente de procedimientos invasivos hasta 90 días o un caso de colocación de prótesis o dispositivos intravasculares hasta 1 año. Entonces, aunque todas son infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter, hay todavía una subclasificación de estas mismas. Pero no nos estresemos, porque tenemos toda una normatividad que nos habla del deber ser del actuar del profesional de enfermería en la terapia de infusión. Para eso, nuestro rector en México es la norma oficial mexicana 022. Norma oficial mexicana 022 que tiene un código 3. El código 3, como todos ya sabemos, quiere decir innovación y actualización. Y se crea en el 2012. O sea que si nosotros estamos pensando que esta norma ha sido creada en 2012, ahorita ya estamos en el 2022, ya deberíamos de tener muchas de estas intervenciones apropiadas en nuestra práctica clínica del día, ¿verdad? Y se titula que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Es una norma muy bonita, muy fácil de leer, muy fácil de aplicar además de eso. Y dentro de la norma veía también que la maestra Estela nos daba un preámbulo de la normatividad que rige la terapia de infusión intravenosa. Nuestro máximo rector, la norma 022. Además, las enfermeras somos, nos encanta decir en dónde dice, qué norma lo dice, ¿verdad? ¿Cuál es la norma, veré que lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Veamos de qué otro tipo de normatividad nos podemos apoyar para asegurar una práctica segura de la terapia de infusión. Tenemos la norma oficial mexicana 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, guías de práctica clínica, prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones relacionadas a las líneas vasculares, sobre terapia intravenosa con dispositivos no permanentes en adultos. Nuestro máximo rector, la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica, hay todo un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Además de eso,
se han hecho diferentes publicaciones por la Comisión Permanente de Enfermería relacionado a los dispositivos de acceso vascular. El primero de ellos en 2018 para el manejo estandarizado del paciente con catéter periférico central y permanente. Tenemos el manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de la salud. Dentro de sus últimas publicaciones, el manual para el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con terapia de infusión intravascular en México, a la persona con acceso vascular para hemodiálisis y uno que me gusta muchísimo, las recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. Como referencia internacional, el proyecto Bacteremia Cero, guías de la CDC, de la INS, que bueno, ya tenemos el 2022, y algunos expertos latinoamericanos que nos hablan de la terapia de infusión intravenosa. En México, la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión, AMTIAC, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, o sea que no solamente en México se llevan a cabo intervenciones relacionadas a esto, sino de forma internacional. Entrando en contexto en la terapia de infusión, en la gestión del capital venoso, tenemos que tener muy claro que el capital venoso de una persona es el conjunto de todos esos vasos del sistema vascular circulatorio y pues son potencialmente utilizables con fines terapéuticos y o diagnósticos. Una característica particular es que el capital venoso no es reemplazable, el capital venoso no se recupera de forma inmediata. Y dentro de la gestión del capital venoso, nosotros tenemos que procurar, que cuidar todos esos vasos sanguíneos de la persona para meramente tener todo su capital en el momento que la persona requiera un tratamiento farmacológico. Entonces, para la selección del tipo apropiado de dispositivo, se requiere analizar las necesidades vasculares de la persona. ¿Qué terapia prescrita es la que tiene en este momento, la duración, las características vasculares, la edad y además de eso, pues la historia de la terapia de infusión? Ojalá tuviéramos ese paciente ideal que llega por primera vez, ¿verdad? Inclusive hasta muchos memes hay al respecto de cuando las enfermeras ven los vasos sanguíneos. Pero tenemos personas que atendemos día a día con comorbilidades, con reingresos a las unidades hospitalarias, con múltiples lesiones vasculares. Identificamos cuál es la capacidad del flujo de las venas. Esto lo dejo meramente como conocimiento. Son tablas que encontramos en la bibliografía anterior, porque de pronto nos encanta, ¿verdad? Las metacarpianas, el arco venoso dorsal. Entonces, veamos todo ese flujo de mililitros por minuto que tienen los vasos sanguíneos. Identificando los vasos centrales, la cava superior tiene un diámetro de 20 a 30 milímetros y una capacidad de flujo por minuto de 2.000 mililitros por minuto. 2.000 mililitros por minuto. Ahora sí eso lo estamos multiplicando por hora. Jamás en la vida vamos a administrar ese tipo de flujos de infusión en una persona, ¿verdad? Para realizar una selección adecuada del dispositivo, se tiene que hacer una valoración de la persona para la prevención de riesgos en la terapia de infusión. Iniciamos, les decía, cuando la persona requiere de terapia de infusión intravenosa. De acuerdo a la valoración, voy a identificar la temporalidad, duración de la terapia de infusión, la composición de la mezcla o fármaco, el pH propiamente, y la composición de acuerdo a la osmolaridad de la mezcla o del fármaco. La duración de la terapia de infusión. De 1 a 7 días, entonces coloco un catéter de línea media. De 7 a 30 días, un catéter de línea media o un catéter PIC. Por sus siglas en inglés, catéter central de inserción periférica, el catéter PIC. Comúnmente llamado, coloquialmente llamado catéter largo. Más de 30 días, entonces inmediatamente voy al catéter venoso central o al catéter PIC. Composición de la mezcla.
Si el pH es de 5 a 9, directamente me voy a un catéter PICC, y si el pH es mayor a 9, entonces utilizo un catéter venoso central. Y de referente a la composición osmolar, si la composición es mayor a 600 miliosmoles, no voy a esperar a un catéter periférico o 2, 3 catéteres periféricos y después ya cuando agoté todo ese capital venoso me voy a la vía central, ¿no? Mayor de 600 miliosmoles, utilizo de forma inmediata un dispositivo central. Bien, Bere, pero es que tú has dicho muchas veces dispositivo de acceso venoso central. ¿Pero qué es el dispositivo de acceso venoso central? Este acceso venoso central es un abordaje de la vena cava a través de la punción de una vena proximal. Es un acceso fiable, seguro y la piedra angular en el manejo de la terapia de infusión intravenosa. Existen varios tipos de dispositivos de acceso venoso central que se han desarrollado para satisfacer estas necesidades. Y así también tenemos diferentes técnicas de inserción. Tenemos la técnica estandarizada ciega, a través de una cánula pelable, la técnica ciega Seldinger con micropunción y ecógrafo, y pues la que todos quisiéramos, ¿verdad? Con micropunción y ecógrafo con electrodo intracavital. Inclusive ya para ni siquiera utilizar una radiografía para la comprobación de la punta. No puedo dejar pasar los 5 momentos para la higiene de las manos. Suena tan común, tan frecuente, que todo el mundo estemos hablando de higiene de manos, pero de manera introspectiva realicemos un análisis a conciencia, ¿vale? Ni siquiera le digan a su compañero de al lado, solamente identifiquemos si en realidad llevamos a cabo estos 5 momentos de higiene de manos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Hay ya inclusive infografías específicas relacionadas a higiene de manos, catéter venoso central, higiene de manos, catéter venoso periférico corto. Y que nos dicen prácticamente que tenemos que utilizar el dispositivo, tenemos que realizarnos higiene de manos al momento de acercarnos casi, ¿no? al dispositivo. Vamos a hacer una valoración del dispositivo y realizo higiene de manos con alcohol gel. Por algún momento, de pronto, alguien tuvo alguna pesadilla. Estaban en un enlace de turno y entonces, ¿qué es lo que ocurre con frecuencia en esa pesadilla? ¿No? Todo lo que les voy a comentar no pasa aquí, no pasa en ninguna parte, ¿vale? Es meramente de la imaginación. En el enlace de turno, nosotros tenemos que recibir bastante bien a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es un paciente que tiene una cánula orotraqueal, una sonda nasogástrica, un dispositivo subclavio, y un estoma y una sonda vesical. Según mi técnica SAER, entonces yo quiero revisar todo al momento de la instalación, ¿verdad? Al momento de la recepción. Entonces, reviso la cánula, reviso la sonda, reviso el catéter venoso central, veo si le hicieron la asepsia del sitio de inserción o no, reviso la sonda vesical inclusive y hasta levanto, ¿no? A ver si sí la drenaron. Y además de eso, regreso y veo si está pasando muy bien la solución. ¿Cuántas veces de eso realicé higiene de manos con alcohol gel? ¿Verdad? De pronto cuando analizamos que son tan comunes, identificamos que por muchas veces que me digan que me tengo que realizar higiene de manos en ciertos momentos, resulta ser un tanto complicado. Por eso es que a veces encontramos inclusive E. coli en la piel de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones generales relacionadas a la preparación de la piel? Denme un minuto, porque aquí Paloma está haciendo unas líneas en mi diapositiva y se marcan un poquito, pero bueno. Dentro de las recomendaciones generales de la preparación de la piel,
tenemos 3 antisépticos que se recomiendan o recomienda la norma. Primera elección, el gluconato de clorhexidina al 2% en adultos y al 0.5 en pacientes pediátricos. Yodopovidona al 10% y alcohol isopropílico al 70%. Son los únicos 3 antisépticos recomendados, ¿ok? Solo clorhexidina, alcohol y yodopovidona al 10%. Pero no porque tengamos clorhexidina o tengamos solamente yodopovidona, quiere decir entonces que teniendo uno u otro es lo que me va a hacer la efectividad para que yo esté en bacteremia cero. Estos antisépticos los podemos encontrar en forma simple o en combinación, ya sea gluconato de clorhexidina con alcohol al 70% y yodopovidona al 10% con alcohol al 70%. La combinación hace que se potencialice el efecto y su secado sea mucho más rápido. Entonces, les decía, no quiere decir que yo necesito a fuerza la clorhexidina para que entonces esté en bacteremia cero. O que si tengo yodopovidona, puede que se presente alguna infección. Más, la efectividad va más relacionado a que utilice el antiséptico en un momento adecuado, de una forma adecuada, tenga una sistematización para la preparación, dispensación y control de estos antisépticos. Que las técnicas de aplicación sean las adecuadas, de sitio de inserción hacia la periferia, de un lado hacia otro, de arriba a abajo, dependiendo del tipo de antiséptico que esté aplicando. Y el tiempo de secado. ¿Cómo trabajan entonces los antisépticos? El alcohol al 70% es entonces un bacteriostático. ¿Qué quiere decir? Que solo me va a dejar ahí estáticas las bacterias. Yo aplico mis 3 tiempos de alcohol del sitio de inserción a la periferia y las bacterias se quedan hasta solo con el alcohol. Tengo que aplicar un antiséptico que inhiba ese potencial de la bacteria. Si tenemos yodopovidona al 10%, la yodopovidona, ¿cómo actúa? La yodopovidona ingresa a la bacteria por medio del rompimiento de la capa lipídica. Digamos que tenemos la bacteria, entonces al estar aplicando la yodopovidona, hace que esa capa lipídica de la bacteria se rompa. Ingresa el yodo a la bacteria y la bacteria se muere. Qué sencillo, ¿verdad? Entonces, la yodopovidona se aplica en 3 tiempos y tiene un tiempo de acción de 3 minutos. Aplico 1, aplico 2, aplico 3 y lo voy a dejar actuar por 3 minutos. Al finalizar esos 3 minutos, retiro el exceso de yodopovidona con una gasa seca y estéril. Ya no retiro yodopovidona con solución salina, con alcohol, nada, ¿ok? La piel se va a tornar amarillenta. Eso amarillento no me va a hacer una reacción alérgica. Lo que me va a hacer es la protección de la piel hasta por 6 horas, ¿ok? El gluconato de clorhexidina al 2% tiene una aplicación distinta que de pronto todos estamos acostumbrados a realizar una asepsia de sitio de inserción a periferia. Sitio de inserción a periferia, ¿verdad? Y la clorhexidina rompe esa barrera. Nos dice que lo importante es la fricción que nosotros realicemos en la piel. Podemos aplicar clorhexidina de sitio de inserción a la periferia, de arriba hacia abajo, o inclusive de un lado hacia otro, friccionando la piel por 30 segundos y dejando un tiempo de secado de 2 minutos, como máximo, porque como está combinada con alcohol, seca mucho más rápido. Pero bueno, la efectividad y el éxito de los antisépticos va referente a cómo los utilicemos y el tiempo que nosotros le demos de acción. Una vez que tenemos la piel preparada, entonces vamos a la inserción. La inserción de los dispositivos debe de ser por personal especializado que cumpla con las competencias para colocar esos dispositivos. Haber realizado higiene de manos con agua y jabón y el uso de barrera máxima durante la instalación. Recuerden que la barrera máxima no solo es para proteger al profesional de la salud que está insertando el dispositivo.
sino también a la persona que va a instalar el dispositivo. ¿Qué requiero entonces? Uso de gorro, bata, guantes, cubrebocas, campos estériles. E inclusive, si tenemos a un residente que está aprendiendo, tanto el adscrito como el residente, todas las personas que participen en ese momento deben de utilizar barrera máxima, ¿ok? Tanto los aditamentos no van encima de las personas, sino tenemos que tener una mesa exclusiva para el manejo de estos dispositivos, ya sea para catéter periférico o para catéter PIC, que son considerados catéteres centrales, se debe de utilizar barrera máxima. Y qué mejor, ¿verdad? Todos quisiéramos una colocación por medio de ultrasonido, esta tecnología intracavitaria. Si tenemos tecnología intracavitaria, no es necesario una placa de rayos X, porque aquí mismo ya nos está informando que está colocado correctamente. Si no tenemos tecnología intracavitaria, entonces sí nos tenemos que ver forzados a utilizar una placa de rayos X para identificar que la punta del dispositivo se encuentra colocada correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que evitar entonces al momento de la colocación? Multipunción, hematomas, el corte inclusive de los dispositivos por el uso de tijeras para la instalación, el retiro, el mantenimiento de los dispositivos y la tracción, un aseguramiento adecuado para evitar tracción en los dispositivos y que esos dispositivos migren. Actualmente tenemos ya sujetadores para los dispositivos de acceso vascular central para evitar colocar esa sutura. Si no contamos con ellos y se requiere suturar, no suturar, por favor, con seda, porque la seda atrae más los microorganismos. Debemos de suturar con nylon 2C. Cada vez que se utiliza un nuevo dispositivo de acceso vascular, este debe de ser estéril para cada intento de cateterismo. Se debe realizar antisepsia cutánea antes de la colocación del dispositivo. Se cumple con la técnica de asepsia durante todos los aspectos de colocación. No se debe de alterar fuera de las indicaciones el uso del fabricante y pues siempre verificar dónde se encuentra la punta de nuestro dispositivo. La pregunta del millón. Asepsia del sitio de inserción. Les decía, ¿no? Esto de los nombres rimbombantes. Anteriormente conocido como curación del dispositivo, curación del sitio de inserción, ahora la denominamos asepsia del sitio de inserción. ¿Cuándo la vamos a realizar? Pregunta del millón. ¿Cuándo se realiza la asepsia del sitio de inserción? A todos los pacientes que tengan instalados los catéteres se les va a realizar asepsia. La primera la vamos a realizar a las 24 horas de haberse instalado. Se recomienda que siempre que se instale un dispositivo se coloque una gasa y un apósito transparente. Y entonces la primera la realizamos a las 24 horas. Si a esas 24 horas nosotros identificamos que el sitio de inserción aún no ha cicatrizado completamente y hay un poco de secreción hemática o cuando identificamos algún signo de infección, entonces podemos colocar una gasa y un apósito transparente. Sí, por condiciones especiales de valoración se puede colocar una gasa y un apósito transparente. Si tenemos gasa y apósito transparente, la limpieza del sitio de inserción se realiza cada 48 horas, ¿ok? Con apósito de gasa cada 48 horas. Si bien nosotros en nuestra valoración identificamos que el sitio de inserción está cicatrizado, no hay ninguna complicación, entonces voy a colocar un apósito transparente. Con apósito transparente, la limpieza se realiza cada 7 días, ¿ok? Cada 7 días. Si, bueno, yo tengo apósitos de gluconato de clorhexidina, con apósitos de gluconato de clorhexidina, entonces la limpieza se realiza de la misma manera cada 7 días. Importante mencionar que los apósitos dentro de sus funciones no solamente deben de cubrir el sitio donde está colocado el dispositivo, deben de estabilizar el dispositivo y además de eso tenemos apósitos que nos brindan protección antimicrobiana en el sitio de inserción. ¿Cuándo voy a realizar la limpieza? De forma inmediata. Se realiza de forma inmediata si se encuentra húmedo, sucio o despegado, ¿ok? Lo voy a realizar de forma inmediata. Y
cuando voy a realizar la asepsia del sitio de inserción, es muy importante manipular el sitio de inserción de una forma adecuada. Los apósitos que yo utilice, que sean hipoalergénicos, que haga un retiro adecuado a 30 grados de forma lenta y suave, jamás a 90 grados ni tampoco en una sola intención. ¿Ok? Aquí ya jamás apliquen la depilación gratis. Esto siempre se realiza así, no hay otra forma, ni tampoco colocar alcohol al momento del retiro de los apósitos. Si nosotros colocamos el alcohol en los apósitos, pensaríamos que es más fácil de retirarse. Sin embargo, ustedes observen y se hacen chiclosos esos apósitos. Al hacerse chiclosos es porque se está ocasionando una reacción química y con eso podemos ocasionar hasta una quemadura de primer grado. MARSI se refiere a las lesiones a la piel por el uso de adhesivos y tenemos 6 tipos de MARSI. Uno de ellos es el desprendimiento de la piel, que es cuando nosotros retiramos el apósito y se queda marcado alrededor, todo rojito, ¿verdad? O bien el cizallamiento, cuando dejamos las conexiones y las cánulas en la piel, se hace inclusive ese canalito. Son como las más frecuentes MARSI que tenemos. Y casi son las lesiones a la piel ocasionadas por el uso de dispositivos, ¿ok? Entonces, bueno, son muchas complicaciones que se pueden tener, pero ya cuando nosotros observemos una como la que tenemos en la imagen, se debe de tratar ya inclusive hacer alguna interconsulta si contamos con clínicas de heridas o bien a los servicios de dermatología, porque esto no solamente favorece a que se presente una infección, sino que también hay mayores complicaciones en la piel o que la infección se haya mayormente focalizada, pero ya a un grado más grande. ¿Cómo vamos a realizar ese manejo de lúmenes de los dispositivos? Si tenemos un catéter bilumen, en el lumen proximal vamos a utilizar nutrición parenteral total. Si no tiene nutrición parenteral total, este se deja exclusivo para aminas. Si no tiene aminas, extracciones de sangre, fármacos hemoderivados y sus componentes. Y el lumen distal, administración de fármacos, toma de PVC y de ser necesario, bueno, se colocan ahí llaves de 3 vías. Lumen, si tenemos un catéter trilumen, vamos a tener lumen proximal, medio y distal. Lumen proximal, extracciones sanguíneas, administración de fármacos, fluidos, hemoderivados y sus componentes. En el lumen medio, nutrición parenteral total, fármacos o fluidos, solo cuando no se administra nutrición parenteral total. ¿Ok? El dispositivo que tengamos, sea bilumen o sea trilumen, si tenemos nutrición parenteral total, la nutrición parenteral total siempre se administra sola. ¿Ok? No se combina con ningún fármaco ni alguna solución. Si acaso se podrá llegar a combinar solo con solución salina, pero de preferencia utilice su dispositivo solo para la nutrición parenteral total. En el lumen distal vamos a tener una monitorización de PVC, administración de fluidos viscosos, coloides o fármacos. Otro punto que nos puede ayudar a que se presente una infección de torrente sanguíneo es la oclusión. ¿Por qué la oclusión? Por la formación de la fibrina y demás que vamos a ver a continuación. Pero veré, entonces dame el truco. ¿Cuál es la solución para que el dispositivo no se ocluya? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que los dispositivos no se deben de manipular con jeringas que sean menores al grosor de las de 10 mililitros. ¿Ok? No debemos de utilizar las jeringas de 1 mililitro ni las jeringas de 3 mililitros y menos de forma directa, continua, para tratar de desocluir el dispositivo. Los dispositivos no se desocluyen, los dispositivos se previene que se presente una oclusión. ¿Cómo vamos a prevenir eso? Por medio de la técnica SAS. ¿Cuál es la técnica SAS? Administración de solución salina, administración de medicamento y administración de solución salina.
Irrigación de los lúmenes antes y después de la administración de los medicamentos. Bueno, la última bibliografía nos recomienda ahora ya que la administración solo sea después de que se ha administrado algún medicamento. Y la irrigación de los lúmenes cada 24 horas cuando se encuentran en desuso. Lo más recomendable es la técnica SAS, solución salina, medicamentos y solución salina. Les decía porque no se debe de hacer una desobstrucción, ¿ok? Eso ya no vuelvan a pensar siquiera en alguna desobstrucción de los dispositivos. ¿Cómo es que se da esto? No quiere decir que de pronto estoy administrando un medicamento, me volteo, cierro los ojos, pestañeo, cielos, ve, ya está obstruido mi dispositivo. Esto no va a ocurrir de esa forma, ¿vale? Para que se dé una oclusión, hay una temporalidad. Primero, tenemos un trombo intraluminal, como la primera imagen que tenemos en la parte superior izquierda. Aquí con el trombo intraluminal vamos a ver una oclusión parcial. Oclusión parcial, el dispositivo apenas está formando el trombo. Tenemos después la cola de fibrina. ¿Qué va a pasar en la cola de fibrina? La solución entra sin problema y al momento que yo quiero tomar algo de retorno, el retorno no me da retorno, vaya. Sí administra, pero no hay retorno. ¿Por qué? Porque entonces la fibrina hace que se colapse mi catéter y no permite que haya ese retorno. Cuando hablamos del trombo mural, tenemos una oclusión parcial y aquí ya es más fácil de que nosotros la tengamos identificada. El trombo mural me va a abarcar más parte de ese lumen que tiene mi dispositivo. Al momento de la inyección, como al momento del retorno, voy a presentar resistencia en ese dispositivo. Y entonces la vaina de fibrina ya tengo totalmente una oclusión. Ya no hay ni entrada ni salida de prácticamente nada, ¿vale? Por eso es que no tenemos que hacer esa presión con nuestras jeringas de 1 mililitro, de 3 mililitros, porque todo eso que ya se formó, que nosotros estamos viendo ahorita, hacemos que migre al torrente sanguíneo. Y les decía, eso no se da de forma inmediata ni en un abrir y cerrar de ojos. De pronto tenemos como en la primera imagen, nutrición parenteral que ha terminado, así tenga yo el control de mis llaves de 3 vías, las estoy señalizando para hacer un cambio cada 72 horas, pero si no tengo esa cultura de realizar la técnica SAS, entonces voy a tener la nutrición, el propofol, ahí ya cristalizados, obstruyendo mi dispositivo. O bien, se toman muestras de sangre, no se hace un adecuado lavado de la línea y se va formando ya el coágulo en mi dispositivo. Y el uso de los apósitos, de los conectores libres de aguja, de las llaves, de los bancos de conexión libre de aguja, no me asegura que con eso ya no haya infección, que me encuentre en bacteremia cero. No basta con solo tener ese tipo de aditamentos, de instrumentos para manejar los dispositivos, sino que debemos de saber utilizarlos. ¿Cada cuánto tengo que hacer entonces la evaluación del sitio de inserción? Al menos cada 4 horas en personas que están recibiendo infusiones clasificadas como no irritantes o no vesicantes y que sean capaces de notificar a la enfermera de cualquier signo de complicación. Cada 2 horas en personas críticamente enfermas, o sea, adultos que padezcan déficit cognitivo, sensorial o que reciben medicamentos sedantes y que no sean capaces de notificar. O los catéteres que son insertados en zonas de alto riesgo, yugulares o algún sitio de inflexión. Al menos cada hora en población neonatal y pediátrica y con una frecuencia de 5 a 10 minutos en personas que reciben medicamentos vesicantes o personas que reciben medicamentos vasoconstrictores. Cambio de equipo de infusión. ¿Cuándo lo voy a realizar? Los conectores y prolongadores se recomienda que sean cada 7 días, siempre y cuando sean libres de punción, que sean los conectores libres de aguja. Los equipos de infusión deberán ser cambiados cada 24 horas si se está infundiendo una solución hipertónica. ¿Cuáles son esas soluciones? Dextrosa al 10%, al 50% y nutrición parenteral total.
cada 72 horas en soluciones hipotónicas e isotónicas. En caso de contaminación o precipitación, debe cambiarse inmediatamente. Se debe de realizar el cambio completo cuando se ha violado el circuito cerrado. Les decía que aquí no aplica la técnica de los 5 segundos. De forma coloquial, todo el mundo la conocemos, ¿no? Estoy consumiendo algo, un chocolate, se me cayó al piso, ¿y qué hago? Rápido, ¿no? Rápido la levanto, porque si no la levanto antes de los 5 segundos, o la chupó el diablo, o ya se contamina. Aquí no aplica. Cuando yo realizo una desconexión del sistema de infusión, me vas a decir, veré, cuéntale, 5 segundos y vuelvo a conectar. No ha pasado nada. Aquí no aplica esa regla de los 5 segundos, ¿eh? Aquí, en cuanto se ha desconectado el circuito, se ha violado el circuito cerrado, así lo acabe de preparar, así mi solución esté nueva, así está la mitad, debo de hacer de forma inmediata el cambio completo del circuito. Cuando hay evidencia de retorno sanguíneo, al cambio del catéter, si estoy colocando si tengo una vía periférica y coloco una vía central, no paso todas esas soluciones hacia la vía central. Vuelvo a hacer una preparación de soluciones y medicamentos para colocar equipos nuevos en la vía central. Si por sospecha de infección o alguna complicación cambio el catéter venoso central, vuelvo a preparar equipos nuevos, soluciones nuevas para mi nuevo dispositivo. Y que no se nos haga frecuente ver estas imágenes donde enviamos a las personas a realizar higiene, a el baño, y que solamente colocamos una agujita en esas infusiones y ahí las dejamos colgadas esperando a que regrese la persona, ¿ok? Acuérdense, no aplica la regla de los 5 segundos. Evite prácticas de riesgo, múltiples funciones de los equipos de volumen medido, mezclas de soluciones, acuérdense de compatibilidad, incompatibilidad de medicamentos, tiempo de infusión de cada uno de esos fármacos. Evite conectar y desconectar equipos de infusión en jeringas. Establezca protocolos para la preparación de los medicamentos intravenosos, uso de medicamentos multidosis. Retomemos la acción esencial de seguridad del paciente número 3. Pero es que no tengo campana de flujo laminar. Es cierto, pero no se necesita solamente eso. Necesitamos ambientes controlados, ambientes seguros, ambientes limpios. Si no tenemos muchas veces bien cimentadas las cosas más simples, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder generar esa prevención de complicaciones. Sin más preámbulo, no me detengo más en esto. La maestra Estela ya nos habló un poco más sobre los manuales de implementación, cada uno de los rubros, inclusive cómo nos encontramos, ¿verdad? Una situación crítica. Se trabaja ahora también de forma interinstitucional, lo cual favorece la visión, favorece las estrategias para llevar a cabo en nuestra práctica día a día. Y no olvidemos que también debemos de tener un estándar para la preparación higiénica, la dispensación y el manejo de los antisépticos. Un punto crítico para la prevención de las infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter. Llevemos a cabo estos controles, apliquemos las cédulas y siempre ir por ese 20% más, hasta que sea fortalecido el manejo de estos dispositivos de acceso vascular. Ustedes pueden ver cada uno de los rubros que han estado aquí, son los puntos que se han ido explicando con anterioridad del cuidado de ese dispositivo de acceso vascular. Sin duda, la capacitación continua fortalece la práctica clínica, fortalece que nosotros podamos observar esas situaciones. Lo que no conozco no lo voy a poder ver, no lo voy a poder observar en cada una de las características de las personas que identifico día a día. Demos apertura a nuestras compañeras de clínica de catéteres, de la UV, de enseñanza, nuestros jefes de servicio, que favorezcan la capacitación continua, inclusive in situ, en los servicios, ¿vale? Tengamos esa apertura, que sea ya de forma común. Como conclusión, actualicemos conocimientos de forma frecuente,
Estamos, además de todo, obligados por norma, por régimen, a capacitarnos, a actualizarnos de forma continua. Retomemos esos procesos. Hay procesos muy básicos, muy sencillos que podemos hacer y que pueden tener un impacto impresionante en la calidad de atención que estamos brindando a todas esas personas. Siempre con fundamento teórico, enfermería basada en evidencia, medicina basada en evidencia. Homologuemos esos procesos, estandaricemos esos procesos. Una vez teniendo esa línea, es más fácil apegarnos al estándar, a diferencia de ir cada quien por leyes o por lo que nosotros estamos creyendo. El apego a buenas prácticas nos va a favorecer brindar una atención segura y de calidad. Bien, con esto concluyo esta disertación y agradezco por su invitación. No antes, sin despedirme, y menos importante, ¿verdad? Siempre es importante identificar que somos personas que estamos atendiendo a esas personas. Y en conjunto vamos a poder mejorar no solo la atención que llevamos a cabo día a día, sino mejoraremos la calidad de atención del sistema de salud, la calidad de vida de todas esas personas que vemos día a día. El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otros. John Maxwell. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Alicia Berenice Gómez García. Sin lugar a dudas, esta disertación nos deja muy preciso, muy claro cuáles son esas acciones, esas intervenciones integrales que usted ha mencionado para la prevención de las infecciones del torrente sanguíneo asociados al uso del catéter venoso. A nombre de la Dirección de Enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar, agradecemos su intervención en esta sesión del Seminario Permanente de Enfermería. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Existen demasiadas preguntas en el chat, por lo que sugerimos a los asistentes, si alguno de ustedes así lo decide y de manera directa, pudieron ver en pantalla el correo electrónico de nuestra ponente. Nosotros también lo vamos a estar compartiendo. A través de plataformas IESABI, ustedes podrán registrar su asistencia, realizar la evaluación correspondiente para obtener su constancia de participación y, si así lo deciden, enviar de manera directa la pregunta para que posterior podamos socializar esta información en esta misma plataforma, ya que lo contrario el tiempo sería insuficiente para dar respuesta a estas y además comentar. Está abarrotado el chat porque hay demasiados mensajes de agradecimiento respecto de lo que usted nos ha compartido. Asimismo, y con la finalidad de ir cerrando, agradecemos la asistencia a esta importante sesión, con alrededor de 561 asistentes que hemos tenido en la sesión el día de hoy, tanto en la sala de videoconferencia Telmex, así como por redes sociales de Facebook en Insabi Educación y Insabi MX. Agradecer a las entidades federativas que están conectadas: Taxco en Guerrero, Aguascalientes, Tabasco, Durango, Campeche, Yucatán, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Nuevo León y bueno, también del exterior, Canadá, Cuba, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila, entre otros tantos que nos acompañan en esta importante sesión. Es tanto, podríamos comentar, maestra Valdés Govina. No sé si existe algo más. Adelante. Pues solo agradecer a las 26 entidades federativas del país que estuvieron conectados el día de hoy, agradecer muy en especial a la maestra Berenice su participación, una gran experta en todo el proceso de líneas vasculares y el cuidado de enfermería en relación a las acciones y las barreras de seguridad que tenemos que emprender en esta parte, y seguramente será un gran apoyo para nosotros a lo largo de todo el país, también en su importante labor que está realizando en este momento en el ISSSTE. Agradecerle, maestra, el que nos haya apoyado el día de hoy.
Sabemos que hay muchas preguntas por ahí. Si quisiéramos abusar de la confianza de la maestra Berenice y los que hayan tomado su correo electrónico pudieran hacerle las preguntas de manera directa, preguntas importantes que nos hemos encontrado en el día a día en las supervisiones de las entidades federativas y que seguramente pues es momento de disiparlas para poder seguir avanzando en este proceso. También quisiera pedirles, como para ir haciendo el cierre, que prendan sus pantallas para tomar una captura de pantalla y que pueda quedar la evidencia fotográfica de su participación. Invitarlos a todos que se inscriban en la plataforma de CIESAVI. Ahí esta y todas las videoconferencias que hemos tenido en el pasado van a estar, y las que tendremos en el futuro van a estar presentes ahí para que ustedes las puedan repetir. Si queda alguna duda de la maestra Berenice, la van a poder ver en repetidas ocasiones hasta que quede clara la información. Ahí podrán también ustedes, al momento de hacer su examen final, si tienen una calificación aprobatoria, de manera inmediata les genera su constancia. Entonces, inscribirse todos en esa plataforma y dar seguimiento a esta y otras capacitaciones que tenemos por ahí. Agradecerles, ya tomó por aquí el maestro Mario en pantalla, salieron todos muy guapos, y esperamos que nos acompañen el próximo año en las siguientes paquetes de acciones preventivas. Este es el primero que trabajamos de manera específica, pero es importante desglosar y dar a conocer todos los cuidados en el resto de los paquetes, puesto que seguimos teniendo el problema de las infecciones asociadas a la atención a la salud en las unidades hospitalarias que hemos visitado. Invitarlos a que sigan las transmisiones de CIESAVI en las capacitaciones y agradecerles enormemente su participación. Y desearles que en este fin de año y en estas festividades, bendiciones para ustedes, que sigamos trabajando arduamente para la salud de la población en México. Muchas gracias. Es cuanto, maestro Mario. Muchísimas gracias, maestra Valdés Godina. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Recordar una vez más que hemos estado compartiendo en este momento la liga de acceso a la plataforma CIESAVI, que es de donde ustedes van a poder acceder, van a poder realizar su evaluación y van a poder obtener, en caso de aprobar, su constancia de participantes. Para lo cual ustedes tendrán que registrarse si es que aún no están registrados en plataforma CIESAVI, y si ustedes ya están registrados, acceder a la parte de seminario permanente de enfermería, que es en la pestaña de los seminarios. En el componente de seminario de enfermería van a encontrar la sesión del día de hoy, van a poder acceder, no se desesperen, la liga está vigente, el link es compatible, el link es funcional. Si de momento no les permite acceder, háganlo con toda la calma desde su equipo de cómputo. Reitero, CIESAVI, pestaña seminarios, seminario permanente de enfermería y la sesión del día de hoy. Tengan todas y todos una excelente tarde. Felices fiestas, y estaremos seguramente reuniéndonos y compartiendo con ustedes nuestra sesión de enero 2023. Excelente tarde a todas y a todos, colegas. No. Hola, jefes de enfermeras de unidades médicas CIESAVI, ¿están por acá? No los alcancé a ver en las pantallas. Si alguno de ustedes quisiera abrirla para tener evidencia de ustedes, fueran tan amables. Jefa Concepción, qué gusto saludarles, San Luis Potosí. Gracias, excelente. ¿A quién más veo en pantalla? No veo a alguien más. Esaú Cantú, Chetumal, seguramente. Excelente. ¿Quién más veo por acá? No alcanzo a distinguir. Directivas de las unidades médicas CIESAVI. Qué placer. Bueno, no es directivo, pero veo a Diana Martínez. Qué gusto. Bonita tarde. Bonita tarde.
Gracias, bonita tarde a todos. Excelente, saludos. Monterrey, Nuevo León, Marcela Flores, excelente. Excelente. La jefe de enfermeras de Cash dice que nos está viendo desde Facebook. Muy bien. De repente en esa unidad es un poco compleja la conexión y seguramente la jefa aún se encuentra ahí en esa unidad. Hola, disculpe, ¿va a quedar guardada esta conferencia? Por supuesto, la grabación queda alojada en plataforma CIESAVI, por lo que ustedes podrán revisar la grabación de la sesión en las ponencias en la plataforma CIESAVI, en el componente de seminarios y específicamente en el seminario permanente de enfermería. Gracias. Estamos para servirles. Tengan excelente tarde. Un saludo, Verónica Antonio, jefa de enfermeras de Unidad Médica Hospital Comunitario Tulum. Excelente, qué gusto.